¿Cuál es su nombre, por favor? Luis Ángel Valencia Martínez. Don Luis Ángel Valencia Martínez. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 19 de junio de 1919, 1919 en Quimbaya. cuando este era corregimiento de Finlandia, Correcto. Alejandría. Alejandría. ¿Sus padres? Pablo S. Valencia y Julia Martínez. Don Pablo Sóstenes Valencia, fundador, uno de nuestros fundadores. Sí, pero uno prácticamente, no lo mencionan mucho como fundador, pero sí cooperó claro. mucho. Él fue uno de los fundadores de Quimbaya, indudablemente. Digamos de cuentos, anécdotas, cachos y conversaciones que hacían con su padre, ¿usted qué recuerda? Mi papá en ese sentido era muy, muy amigo de nosotros. Mi papá tenía una chispa, como digámoslo así, una especie de chispa que se amoldaba a las circunstancias en que uno podía, pues, como dijera uno, estar cometiendo algún error o qué cosa, entonces él le daba cierta jocosidad a esas situaciones. ¿Alguna de ellas que usted recuerda? Una de ellas, muy bonita. Una vez tenía una tienda ahí en la esquina de la casa, que es hoy donde está el edificio de los profesionales. Carrera Sexta, calle 14. Carrera Sexta, calle 14 esquina. Y tenía una tienda y yo le ayudaba en la tienda. Y una vez llegó una señora a comprar unas tazas de esas de cerámica o de loza, digamos, de esa época. Y me hizo bajar un poco de tazas. Y entonces mi papá me puso a verme a mí, que ya tenía como rabiecita yo pues con la señora esa haciéndome bajar y haciéndome bajar cosas para no comprar nada. Entonces la señora se fue, al fin y al cabo no compró nada. Entonces me dije, papá, ve, te voy a contar un chiste. ¿Cómo te parece que una vez llega un tipo, el chiste, llega un tipo a un almacén y dice, ¿hay camisas? Sí señor. ¿A cómo? A 2 pesos. ¿Y pantaloncillos también tiene? Claro, dice el tendero. ¿A cómo? A 3 pesos. ¿No? Ay María, está muy caro. Más bien dijo un ratico vuelvo. Se fue y dio una vuelta, al rato volvió el mismo tipo y dijo, ¿hay camisas? Sí, ¿a cómo? A 2 pesos. ¿Y pantaloncillos? A 3. Volvió. Se fue y volvió, y cuando volvió el del almacén lo conoció, entonces le invirtió los precios. Y dijo, hay camisas, sí, como a 3 pesos, y los pantaloncillos a 2. Oiga, ¿y por qué me suben las camisas? Dice el tipo, ¿por qué me suben las camisas y me bajan los pantaloncillos? Y le dice el tendero, pues para darte unas palmadas en algas para que dejes de molestar tanto. Hay otros anécdotas, pero son un poco, se pueden contar. Claro. Una vez, mi papá nos llamaba siempre entre 3 y 4 de la mañana, para ir a recoger el ganado para ordeñar, que eran 13, 14, hasta 15 vacas. Había uno que ir a traerlas a los potreros que eran ahí por el cementerio, y todo lo que es el barrio Cerro Ochoa, todo eran potreros que pertenecen a mi papá. Y usted sabe que en esa época uno maneja muy entusiasmado, pues, ¿entiende? Y en esa época mi papá tuvo un almacén de mercancías y a él le llegaban las telas de una especie de cobijas de algodón en rollos. Entonces él vendía el metro de ancho por el largo que fuera, entonces las mamás hacían el empate para hacer una más ancha. Y resulta que por un rotico de esos, cuando me vio mi papá así, y le dice, Luis Ángel, el papá dijo, es que el compañero tiene la ruana puesta y está para salir. Ese era mi papá. Ah, qué bien. Muy Hay bien. otra anécdota también que me pasó a mí con él, por el mismo estilo. Estaba yo en el baño, digamos, orinando, ¿no? Cuando me pegó el grito y nosotros, como le teníamos ese respeto, y cuando mi papá nos llamaba, teníamos que volar. Entonces yo, por entrar ligero, me quedó salidito un poquito, ¿no?
Entonces mi papá se puso a verme cuando va sacando mi papá una navaja y me dice, ve este botón como que te sobra, ¿no? Muy buen anecdotario. Horrible, mi papá para contar chistes, no. Era mi Y papá. siempre era esa chispa con sus amigos, con todo el mundo. Con todo, mi papá cuando el padre Luis, muy trago, inició la cuestión de la iglesia en las ferias a San Isidro que hacía, él hacía un concurso en el teatro de cuentachistes. ¿En cuál teatro? Cuando era el teatro, él los hacía aquí, él los hacía en la casa, como la casa era redonda y había un patio en la mitad, allí estuvo presentando mucho, allá presentan a veces cine, venían con unas películas y todo eso, o a veces de esas marionetas que eran famosas de esa época, de Manuel Lucho, ¿no? Entonces el padre, mi papá prestaba la casa y el padre organizaba las cosas. Allá se hizo un escenario de tablas y todo eso, y ya presentaban dramas y todo eso, para presentar dramas y todo, para recoger fondos para la iglesia. En ese sentido mi papá nunca le cobró al padre el prestar a la iglesia. En esos días ya empezaron a construir y muchas veces mi papá tomaba parte en los cuentachistes y casi todas las veces se los ganaba. Qué bien. Mi papá tenía una chispa para contar cuentos y todo eso. Había unos cuentos de señas, a base de señas, que dura como media hora, que eso sí no fuimos capaces de aprendernoslo. No, pero oírle contar a mi papá, eso era cosa fabulosa. ¿Y él dónde había aprendido eso tan especial? Chispa antioqueña, pues digo yo, chispa antioqueña. Él aprendió eso en esos días, pasó el segundo o tercer año de escuela, que él nos decía que hasta el tercer año de escuela obtuvo él, pero aprendió lo suficiente para haber adquirido todas esas capacidades. Afortunadamente en esa época los maestros de esa época eran maestros como digamos, yo no sé si eran las leyes o eran conscientes de su labor, ¿no? Pero enseñaban pues cosas muy avanzadas, lo que él le explicaba a usted alguna vez. Entonces él sacó mucha conclusión. Pues. Mi papá llegó a tener, él tenía un libro especial donde estaba la vida, el nacimiento. Yo no sé ese libro dónde lo pueda tener, no sé quién lo pueda tener de todos. Desde el día que él se casó. ¿A un diario? Un diario. Desde el momento que él conoció a la que fue la señora, él apuntó esa fecha. Desde el día que la conoció, el día que le puso matrimonio, el día que se casaron, quiénes fueron los padrinos. Después viene la relación del primer hijo, quiénes fueron los padrinos, quién fue el que lo bautizó, quién fue lo confirmó. De cada uno hasta el último, hasta Fabiola, que es la menor de todas. Qué interesante, don Luis. Hay que buscar, Y hay que averiguar, a ver por si yo de pronto me consigo, Fabiola puede decir quién no puede tener ese libro. No. Muy interesante, Sí. muy interesante. Don Pablo Sóstenes, ¿era de dónde? Pues, ¿qué le parece? Que no he podido saber yo, mi papá puramente era de dónde. Lo único que digo que aquí, cuando vino aquí, venía de Neira, pero él no era de Neira. Él vino de Antioquia a Neira, pero no sé de qué pueblo de Antioquia. Ya. ¿Y doña Julia, su mamá? Mi mamá sí era de Finlandia. Era de nata, sí, de allá. Nata, y mi mamá, cuando ella estaba pequeñita, a ella le tocó pasajes de la guerra de los 1000 días allá. ¿Qué comentaban los viejos de esa guerra? A mi mamá le tocó la guerra allá, pero ella no comentaba poco. Ella llegó cuando el asalto, dice ella que cuando el asalto que le hicieron, eso no quisiera yo comentarlo, aunque importa poco. Es muy importante, don Luis Ángel, adelante. Cuando los liberales
se tomaron a Finlandia, ¿no? Estaba mi mamá allá y todos se escondieron, se fueron, todo eso. Entonces, como en ese tiempo la India era un fortín conservador de esa época, esa vereda de la India, entonces pues bajaron allá a avisar, entonces se reunieron unas y atacaron otra vez a Finlandia, y hubo una matazón pues siempre fuerte, y mi mamá contaba todo eso, que todo el que veían en la calle lo pasaban al papayo. Eso fue mortal, sí, porque lo mismo habían hecho cuando entraron allá a coger los jefes y todo eso, los padres de familia, y los fusilaban y todo eso. Ellos no cogían prisioneros, eso fue una guerra total. Esa vez allí en eso que estaba mi mamá. Ellos, dice que el jefe, los jefes, cuando llegaban unos, como ahí pasaban, a veces se pasaban unos, un partido y después el otro, entonces ellas, como estaban pequeñas, y la mamá de mi mamá, la viejita Balbina, les hacían tabaco, entonces les ponían de tarea hacerles un poco de tabaco a los combatientes. Eso nos contaba mi mamá. Bien, ¿no? Mi papá sí nunca nos contó. Él nunca hizo referencia a eso. No, mi papá nunca. Él nos contaba que cuando la batalla que hubo aquí de Santa Bárbara, aquí por Cartago, que hubo una batalla allí entre liberales y conservadores, dice que le dieron una orden a los conservadores de que cuando vieran algún movimiento por ahí le gritaron: ¡alto, quién vive! Tenía que gritar 3 veces. Y como en esa época pues la mayoría de los combatientes eran completamente bruticos, entendieron la cosa al revés, gritaban: ¡alto 3 veces! ¡Pum! Eso está buena, hombre. Y ese Santa Bárbara es... Ahí pasando hoy por Piedramoler, por ahí no he visto que hay una... Eso era parte del camino nacional en ese tiempo. Sí. Desde Piedramoler hacia allá. Pero por ahí hay unos puntos que llaman... Se ha ido a Cartago, ¿cierto? Sí, claro. Hay una partido que llama Senadero Santa Bárbara. Eso ha sido Santa Bárbara, por allá. Ah, qué bien. Entonces, y esa vez, yo no, lo que no sé, si la batalla esa la ganó los liberales o los conservadores, pero en todo caso las que la perdieron fueron más los muertos ahogados en el río La Vieja, que venían de Guida, que los que murieron en batalla. Murieron en batalla. Ellos tuvieron una finca por allá del Paraíso para arriba, tal vez un poquito más acá de Pavas, ¿no? Mi mamá nos contaba una anécdota muy tremenda. Cuando eso tuvieron ganadito y todo eso, y una vez es que tenían un perro grande, muy educado el perro y todo eso, y una vez que se metieron los niños al potrero, una vaca muy brava se les fue encima. Entonces el perro, como un perro siempre bastante grande, fue y se les aventó y le echó mano a la vaca de la trompa y tuvo la vaca allí, no dejó apurar a los muchachos. Qué bien. A raíz de eso, mi papá como en esa época los cuentos de brujas y de cosas estaban en boga, dice que llegaban allá en la casa dormidos cuando sentían que la casa se movía, como que la sacudían y todo eso, y el perro se asustaba y comenzaba a aullar, los animales del corral, los puercos y las vacas comenzaban a bramar aún de noche, ¿no? Y los perros se asustaban todos. Entonces ellos se confundieron mucho con eso, y en esa época estaba de cura párroco allá en Finlandia, un padre Montoya. Francisco de Paula. El padre Montoya, que ese fue prácticamente fundador de Finlandia también, el padre Montoya. Entonces le contó y vino y le hizo
Anduvo toda la finca, llegando agua bendita, dice que por todas partes, el exorcismo y todo eso, hasta que una vez le dijo el padre Montoya, dice que le dijo a mi papá, le dijo, ¿qué cosa tenés aquí que querás más que todo, fuera de la familia? Le dijo, pues lo que más quiero yo aquí es el perro. ¿No? Entonces, que le dijo el padre Montoya, pues va a ser el problema tuyo va a ser el perro. El perro se te va a perder. Pues sí, en esos días que el padre estuvo allá, los poquitos días el perro se perdió y se perdió y se perdió, y mi papá salió a caballo, buscarla de finca en finca, ofreció recompensa al que lo encontrara, perdido y perdido y perdido del total. Se acabaron los problemas de la finca. Una anécdota bien rara y todo eso. De esas anécdotas también, de ese corte de brujas y duendes y patasolas, cachos, entierros, asustos. Mi papá nos amenazaba mucho con eso, que iba a llegar la patasola, o va a llegar el duende, o va a llegar, ¿cómo era que llamaba? En esa Madremonte, el pájaro pío. Yo no sé si usted habrá oído de ese del pájaro pío. Que pía cuando está... De noche uno va por un camino y es un pajarito, pío, 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 pío. Pero uno se asusta por ser de noche, a las 11 o 12 de la noche. Eso le dice a uno los pelos, como dicen los pelos, se pone a uno los pelos de punta. Sí. Y en ese sentido, otra anécdota que mi papá nos contaba, que a raíz también de ese problema, mi papá nos contaba que una vez un amigo de él, un familiar que sería, bueno, digamos que un familiar llegó a la casa, puede ser son de visita. Al otro día dice que amaneció el tipo andando pues muy maluco, patio abierto y todo eso, y le dije, ¿qué te pasó, hombre? Le dijo mi papá, dijo, pues no te parece que me soñé que llegaron dice, que dos mujeres bonitas allá en ese cerrito, ¿ya? Le dije, ¿qué pasó? Digo, pues soñé que se pusieron a ver, es que ya me vieron a mí, me dijeron, eso sí que está bueno para nosotros, ¿ve? Que dijeron las dos mujeres. Entonces que se vinieron y cayeron a la casa y le dijo, pues como llegamos dos, tenemos que partirlo. Cogemos de una pata y yo cojo de otra, a ver cómo hacemos con él, soñando. Y resulta que soñando se había horqueteado en el testero de la casa y en medio de la lucha pues por no dejarse orar, apareció todo pelado por ahí. Pero ya estaba el cementerio en ese tiempo ahí. Sí, la mitad. Vea, la entrada del cementerio, de la portada del cementerio a salir allá, al fondo, la parte derecha, esa la obsequió mi papá antes de morirse. ¿Recuerda el año? Eso es lo malo. Yo le dije a usted que sí, eso sí, pero ni nosotros, puedo preguntarle a Jesús María o voy a preguntarle a Fabiola y le doy ese dato. ¿No? O Guillermo también puede tener ese dato. El que tenía esos datos muy buenos era José Euclides, pero ese está perdido completamente. Antes recorrían, salían Sí. del cementerio. Entonces de ahí para acá era el cementerio, inclusive que hay un lotecito que se apoderó Mabel Salazar de él, una esquinita de 10 por 10 donde era el cementerio de los suicidas. En esa época no dejaban entrar a los suicidas al cementerio católico, no los dejaban enterrar. Daba pues espacio como para eso. Ya cuando empezamos a estudiar, ya mi papá nos fue dando un poquito de más libertad para así no perder mucho el estudio, ¿no? Pero mi papá en la cuestión de estudio fue muy estricto, ¿no? Y hay del que no ganar el año, pues, así tengas el... Don Luis Ángel, sus primeras letras las estudió ¿dónde? ¿Dónde las aprendió?
El primer profesor que yo tuve fue don Vicente Castaño. ¿Y la escuela era donde ahora la Santander o donde era la Sagrado? La escuela era allá donde está el albergue infantil. O sea, que ¿usted entró de cuántos años a la escuela? Eso sí, no me acuerdo. Diga, usted puede haber entrado de 8 años, o de, más o menos de 7 o 8 años. Año 26 o 27. Sí, para ahí. Sí. No, de 82, de 70 o 72 años. Hace por ahí 70 o 72 años. La escuela era allá. Que allá fueron profesores en esa época. Eran varios, como dijera yo, varios profesores en la escuela. Para primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Había hasta quinto de primaria. Había hasta quinto de primaria. El primer profesor que tuvo de primaria fue don Vicente Castaño. Fue profesor mío don Ramón Jaramillo. Fue profesor mío don Luis F. Marín. Fue profesor mío, tal vez fue don Olasco Ruiz. Sí, don Olasco Ruiz. A los profesores de esa época. Algo que usted recuerde particularmente de alguno de sus maestros, que recuerde con cariño, que recuerde con admiración. El que más afecto le tuvimos nosotros fue a don Ramón Jaramillo, porque él, a mí de ser un gran profesor, nos enseñó una cantidad de cosas en la primaria, pues digámoslo así, de esa época. Fue don Ramón Jaramillo que después él formó un batallón, digámoslo así. Él nos enseñó, él era teniente de reserva del ejército, ¿no? Y él nos quiso enseñar milicia y nos dijo, los que quisieran ser soldados para algún día, para que eso nos pueda servir más tarde para prestar el servicio militar, ¿no? Dijo, es una cosa que ustedes deben de aprender, nos explicó después. Ustedes pueden ser los soldados de mañana. Los que yo les pueda enseñar les va a servir para que ustedes no sufran mucho en el ejército. Y era una verdad. Y entonces formó el batallón en la cual de la casa entramos Eberto, el hermano mío y yo. Entró Ricardo Peláez, estuvo Jorge Betancourt, estuvo Aníbal Betancourt en el batallón. A ver, ¿quién es? Que yo me acuerdo de esos. Tal vez Pedro José Hoyos. Sí, más o menos tal vez Hernán Chica. En todo caso, él hizo la lista y nos dijo, bueno, le van a decir a los papás que si quieren colaborar para que les den un vestidito, un uniforme, que puede ser un color caqui, boina y alpargates. Porque los zapatos en ese tiempo los zapatos eran muy escasos y entonces casi la mayoría alpargates para que hagamos el batallón. Entonces le dijimos a mi papá nos dio el uniforme y todos los que él nombró a todos les dieron un uniforme y él los formaba. Y ya felices los papás de nosotros, pues viendo nosotros hacer maniobras, hacer simulacros ahí en la plaza. Aquí en la Plaza de Bolívar. En la Plaza de Bolívar. ¿Y cómo qué hacían? Pues hacíamos, ¿cómo se llama? Combates, hacíamos simulacros de combate, ¿no? Carga, bayoneta calada y todas esas cosas. ¿Con palos o con...? No, los fusiles eran de palo, las bayonetas eran de palo, y las cantimploras eran unas cantimploras de unos coquitos de aluminio que nos poníamos aquí en el cinturón, y todo eso, y nos daba una instrucción muy rígida, porque imagina usted, salíamos nosotros por la mañana de estudio, a las 11:30, y él se paraba en medio patio, ¡los del batallón! ¡Formar! Y todo el mundo a formar así. Claro, sin uniforme y sin nada, ¿no? Porque estábamos estudiando. ¡A trotar, barre! Y él mismo adelante. Y nos hacía pegar una trotada y el almuercito. Nada de almuercito. Fuimos a Montenegro a pie por esos caminos. No había tren. No había tren, era puro camino de herradura.
Fuimos a Ulloa una vez, a Alcalá íbamos cada rato. Una vez bajamos hasta el río La Vieja a pie, por caminos de herradura de esa época. Él nos metía y todos nosotros lo aceptamos, eso como con un orgullo, con una cosa tremenda. En ese tiempo la historia patria se enseñaba con mucho fervor. Exactamente. Nosotros, en esa época, tal vez sí fue en esa época, don Ramón, nosotros hicimos, ya cuando ya salimos de allí, que ya estábamos en los últimos años, digámoslo, de primaria, que era el quinto, me parece que era el quinto cuando eso, y organizamos un descubrimiento de América, la cosa más bien organizada que se ha organizado por dos profesores que tenemos nosotros, yo los digo, los califico como muy patriotas, con carabelas, pues con carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, con indios, indias. Cuando eso pues la Plaza de Bolívar era piedra, era empedrada y todo eso, no había nada, pues no habían monumentos ni nada, era, era un patio. Y ahí hicimos a la América, digamos a Colombia, con bohíos y todo eso para los indios y las indias, y se vistieron un poco muchachas de indias y niñitos de indios, y otros muchachos organizaron unas caballerías, oiga pues, entonces en unas carrozas, en carros, en unas carretillas, digámoslo así, era la Pinta, la Niña y la Santa María, llegaron y todo eso. Entonces los indios fueron a atacar a los españoles cuando llegaron allí. Todo fue representado por muchachos. Cristóbal Colón era un muchacho de la escuela, los otros marineros todos eran estudiantes, y los indios y todos, éramos todos muchachos. Entonces cuando fueron a atacar, entonces tiraron un taco, una papeleta, digamos así. Entonces como en ese tiempo no conocían la papeleta, que estos tenían, los indios eran flechas. Y nada de pólvora. Nada de pólvora. Se abrieron y los caballos se desbocaron por los indios, y las indias se metieron a los bohíos. Entonces entraron y tomaron posesión. Eso fue el drama más bien organizado. Eso fue una demostración que duró como 4 horas. Como 4 horas había una demostración de una cosa más hermosa. Y todos los padres de familia volcados en la plaza, pues bien. Todo lo que se tratara de eso, los papás de nosotros no nos obstaculizaban nada, inclusive ayudaban. ¿Ya estaba el padre Buitrago aquí? Cuando el padre Buitrago, no, eso fue antesito del padre Luis. Cuando el padre Luis vino, que ya se organizó, vino él a darle carta, a organizar lo que fue celebrar el 50º, yo no sé si era el nacimiento del Libertador. Sí, el padre Luis, tipo demasiadamente bolivariano, digámoslo así, se puso a organizar y fueron 8 días. ¿Qué 8 días? Eso duró como más de un mes. Las fiestas celebrando, anticipándonos a las propias fiestas del cincuentenario. O el centenario de la muerte de Bolívar. Es que es de la muerte de Bolívar. Entonces el centenario, 1830. El centenario de la muerte de Bolívar. Ya. El centenario de la muerte de Bolívar. El padre organizó y toda la gente pues volcada a las ideas del padre, y el padre nunca, en ese tiempo tuvo había pues una armonía muy común entre el profesorado, tanto de niñas, de las escuelas de niñas como de niños con el padre. Había una coordinación y no había pues problemas, y en ese sentido menos. Y el padre organizaban esas festividades para celebración de eso.
y organizó eso antes, ¿no? Y entonces, don Luis Ángel, lo organizó Y resulta antes. que el padre se consiguió un cuadro de Bolívar grandecito y lo puso en un anda. Y para recoger fondos mandaba al Bolívar a las fincas, a las veredas y todo eso. Llevaba el Bolívar pues en cuadro en el anda por allá y al otro día nos tocaba a los estudiantes pues de eso ya era el colegio que había fundado. A ver. No, era de la escuela todavía. Nos tocaba ya a los de la escuela ir a traer a Bolívar al hombro otra vez. Pero desafortunadamente había tanta cooperación que donde íbamos nosotros, que nos tocó, a mí me tocó muchas veces ir a la Unión, allá arriba por Trocaderos para arriba, otra vez abajo para la montaña, otra vez para allá por el Laurel y otra vez por el Jazmín. Por allá guardaban el Bolívar en una casa y el otro día, y resulta que los vecinos de cada vereda buscaban esos músicos de cuerda y todo eso y nos veníamos, pero qué romería tan fabulosa, todo el vecindario del barrio se venía con el Bolívar aquí a traerlo hasta que y nosotros con marchas marciales. Que cuando llegamos aquí a la plaza tocaban el himno nacional. Qué bonito. Perdón, don Luis Ángel, ese pudo ser el inicio del primer monumento al Libertador que hubo en nuestra plaza de Bolívar. Ahí, en esa época fue que el padre fundó el primer monumento. O sea, la primera obra así grande para mostrar en el pueblo y medir el fervor popular. El popular que por cierto consistía en un busto de Bolívar y un águila gigantesca que esa me parece que está allá en la escuela Santander. Ah, de ahí fue trasladado a la escuela de Santander. Pero el busto sí no sé para dónde. Bueno. Después, en ese tiempo llegaba el ferrocarril aquí y allá donde está la zapera del campamento. Ahí fue los talleres para mantenimiento y para mantenimiento del ferrocarril entre Pereira y Armenia. Aquí fue el centro de operaciones de eso, entonces el personal del ferrocarril era muy numeroso. Pero no, mecánicos, de todo eso había, entonces el padre los vinculó directamente a que ellos cooperaran y como la plata en esa época era muy buena, ellos se entusiasmaron tanto, entonces nombró a los obreros del ferrocarril para la construcción de un arco, ojalá ese arco, un arco inmenso que por cierto eso se elaboró ahí en la casa, que lo elaboró José María Valencia, Jesús María mi hermano. Hasta yo cooperé allí, pero estaba pollito pintando eso, porque eran unas columnas así grandototas forradas en tela y las pintamos y damos imitación ladrillo. ¿Cómo es que llamaba ese ebanista? Un ebanista que trabajó mucho con Jesús María elaboró un escudo el escudo de Colombia tallado abajo y alto relieve grande, como así de alto, en puro cedro negro, una belleza. Yo no sé ese escudo, ese marcaba ya el arco. El arco se hizo una especie de templete en la mitad de la plaza, en un lado de la plaza, para elaborar ciertos actos, inclusive un Te Deum y de todas esas cosas, y el arco era el que servía, pues, el arco tenía aquí un arco y como 3 metros o 4 metros de espacio, el arco aquí abajo. Ocupaba metro, las columnas de metro y el arco, y tenía, eso fue las cosas más, eso fue elaborado, lo elaboraron estos con plata recogida con los ferroviarios, y en esa época fue que se construyó, que eso lo construyó un señor Carvajal de Manizales, fue que escultor de Manizales, hecho un puro bronce fundido o bronce colado. Pues ahí lo puede ver, del monumento a Simón Bolívar. Ese ya se inauguró. Ese fue el primerito. El primer monumento que se... Don Luis Ángel, posteriormente, a ver, hemos visto en algunas fotografías tal vez de los años 30 que había un monumento pero hermoso, como... Un arco. Eso es un arco, si usted lo ha visto, ese es. Ese fue el que estuvo hasta que se colocó este. Sí,
¿Cuál? El actual. No, este actual, cuando este actual, el actual, no, cuando yo me fui de aquí. Antes hubo un monumento, pues, que uno ve en fotografías, un monumento muy hermoso. No sé si de ese es del mismo que estamos hablando. No, es que este era el Usted me habla de madera, pero no parece pero pero el monumento a Bolívar. No, el monumento a Bolívar se fue una cosa hecha ya definitiva. Me parece que eso se inauguró en esa misma época. El 17 de diciembre. Me parece, sí, claro que yo no estoy bien seguro, me parece que se inauguró en esa misma época, porque el padre Luis se anticipaba mucho a los acontecimientos. Preparaba bien. Preparaba todo, él aprovechaba en esa época que el ferrocarril estaba en servicio y él hizo la idea del monumento al Simón Bolívar. Me parece que fue en esa época. Y por ese tiempo de la inauguración, don Luis Ángel, ¿en qué estaba lo del templo de Quimbaya? ¿Usted recuerda cómo? No, la capillita. Todavía estaba la capilla. La capilla vino a empezar a funcionar. Esa fue como hasta el 47, 48. Sí, señor. La capilla. El padre ya que ya organizó, que ya entusiasmó, que ya catequizó, digamos así, al pueblo sobre la importancia de tener una iglesia muy buena. Él consultaba la idea de hacer un templo grande, aprovechando la belleza del lote que tenía para eso. El padre fue muy metódico en eso, ¿no? Sin embargo, las Semanas Santas que el padre Luis hacía cuando estaba la capilla era una cosa fabulosa, ¿no? Las Semanas Santas, mejor dicho, el equipo de imágenes y todo eso que se utilizaba en la Semana Santa las hizo cuando la capilla existía. Una procesión del Via Crucis, supongamos, salían todos los santos, salía el Señor caído, el Señor atado a la columna, el Señor en el huerto de los olivos, el Señor crucificado y el Señor de la pasión, pues, de la calle de la amargura, digámoslo así. Todos los santos, los apóstoles salían, San Pedro, San Juan, salían varios apóstoles, ¿no? En la procesión del sepulcro salían todas las imágenes y la cruz sola y el crucificado, el Jesús en el cajón, en la urna. Sí, las procesiones eran procesiones de esa época, ocupaban 5 o 6 cuadras. Y la banda que acompañaba a nosotros a la banda de Ulloa, la banda de los Aguirres. Ah, sí. Muy famosa en Ulloa, en Finlandia. ¿Esa no era de Finlandia? No, de Ulloa. Los Aguirres de Ulloa, era una familia. Era toda una familia, todos eran músicos. Qué bien. Don Luis Ángel, en ese recorrido que usted hacía desde su casa, usted nació y se crió allí, sí, en la casa que ya hemos... a mí se me olvidó haberle hecho mención de una anécdota que me pasó una vez cuando iba yo allá por el ganado. Una anécdota bonita. Una vez iba yo allá por el ganado. En esa época, la zona de tolerancia era ahí donde está el edificio del café. En Gualanday. ¿No? Ahí era la zona de tolerancia. Y un cabo de la policía se había suicidado. Entonces lo llevaron por la noche, lo llevaron allá y le prendieron 4 horas y le dejaron solo allá, pues a la entrada del cementerio. ¿No? Yo iba pues muy a las 4 de la mañana, cuando veo esas velas allá, me paré en seco. Aquí no pasa, tenía que pasar por delante, precisamente toda la puerta del cementerio. Y yo pensando que si yo no iba con ese ganado allá, mi papá me madreaba. No, y sin embargo me senté en un barranquito allí cuando iba un tipo silbando por el camino para abajo, cuando llegó precisamente al frente donde yo estaba, cuando se paró en seco. Entonces me había visto a mí. Entonces le dije yo, como también nos asustó, no. El tipo que oyó esa voz y se devuelve a 1000.
Eso estuvo muy bueno. El tipo no me había visto a mí, pero como le hablé, el paro en seco cuando yo también allá. Al fin y al cabo yo hice de tripa al corazón y fui y saqué el ganado y me vine. Y le conté a mi papá, me dijo, papá, vea esto y esto me pasó. Y me dijo, pues tenés razón. Él me iba a pegar y me iba a regañar o me regañó. Me dijo, no, a mí no vaya a asomar, hay un muerto el de todo el frente del cementerio. Imagine usted uno solo pasar de noche. Era que en esa época había una costumbre muy curiosa de las autoridades de esa época. En los bajos de la casa allí, cuando en la casa de mi papá, una vez había una pieza allí que se mantenía generalmente sola y a veces prestaba a mi papá esa pieza para velar a los muertos. Y una vez un tipo mató a otro, ¿no? Y en esa época acostumbraban, obligaban al asesino a velar el muerto toda la noche, lo dejaban solo, lo encerraban. ¿Y cómo le parece que le pusieron al muerto pues en la mesa ahí a velarlo y todo eso, y el tipo ahí sentado? Y el tipo ese que estuvo allí era tan, digamos, sanguinario. Yo bajó el muerto y se acostó donde estaba el muerto. Ahí apareció dormido y el muerto acabado. Don Luis Ángel, ¿usted cómo recuerda el recorrido entre su casa y la escuela? ¿Usted qué detalles recuerda? ¿Cómo eran las calles? ¿Qué casas habían? ¿Qué familias vivían en ese recorrido? Pues ese detalle sí le digo que soy profano en ese sentido. Yo a veces me encontraba con amigos que cuando eran los pelados que vivían ahí en Diagonal de la esquina, yo me encontraba con Ricardo o con Fernando y me iba con ellos para la escuela a veces, ¿no? O con J. Cifuentes, un hijo hermano de las Cifuentes. Con los Betancures me encontraba yo mucho y me iba para allá, ¿no? A veces nos íbamos solos, me iba solo, como era del recorrido de allí, 1, 2, 5 cuadros. 1, 2, 3, 4, 5, 4 cuadros. Y la escuela era allá. Lo de la agüita, ¿dónde recogían ustedes el agua? El agua venía por gravedad, por zanjitas. En esa época cuando el acueducto cuando no había agua, pues se tapaba el agua. Allá por Agualinda, donde estaba el barrio San José ahora, había un chorrito para allá que llamábamos, ¿cómo era que llamaba eso? Agualinda lo llamábamos. Peña, ¿no? ¿Ah? ¿No era como la Peña? No. Allá bajábamos a subir agua y ese es otro otro trajín de nosotros antes de ir al colegio. Teníamos que llenar una tina grandotota de agua y en tarros llenábamos, hacíamos unos tours de guadua, llenábamos de agua y los traíamos.